Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás. No es el final. Hoy es jueves 5 de noviembre del 2020. Continuando con nuestra programación habitual. Llegamos con este segmento, Dios y tus finanzas. Nos presenta el grupo Trader Cranes desde la ciudad de Pereira. Bueno, Sebastián lo dirige en el día de hoy. ¿Cómo está, Sebastián? Jorge, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Espero pues que tengan un grandioso día. Bueno, hoy la verdad pues quería compartir con ustedes. Hemos hablado temas sobre generación de riqueza, hemos hablado temas, digamos como tal, actividades que nos llevan a nosotros a la generación de riqueza. Y hoy para complementar y cerrar como tal este ciclo que hemos venido hablando de portafolios, de trading, quiero hablar sobre los imperios como tal del dinero, cómo se ha movido el dinero y hoy por qué hay tanta incertidumbre con lo que en este momento está pasando en Estados Unidos con las elecciones presidenciales, ¿cierto? Entonces, para empezar, nosotros tenemos que entender que digamos que todos los gobiernos, toda la economía siempre necesita como tal ver un declive de ciertas monedas, de ver declives de gobiernos, tiene que haber siempre, digamos, un retroceso en todo lo que nosotros hagamos, ¿cierto? Eh, en lo segundo, siempre, cada vez que la economía pasa, digamos, un proceso largo de crecimiento, siempre vamos a encontrar una nueva, se puede decir como un nuevo orden o posiblemente, digamos, una nueva forma de mover el dinero, ¿cierto? Entonces, hoy, ¿por qué hay tanta incertidumbre con el tema económico y el tema como tal de elecciones en Estados Unidos? Nosotros tenemos que entender que en la movilización de estados y la forma de gobernar siempre vamos a encontrar normalmente lo que son los estados comunistas, socialistas y capitalistas, ¿cierto? En el momento creo que no vamos a encontrar otros, sino que vamos a ver algo que se llama izquierda y los estados de derecha. Algo que tenemos que tener claro es que no importa de cuál gobierno sea, pues nunca va a ser tan bueno uno o tan malo el otro. Siempre va a haber como tal un equilibrio, van a haber unas ventajas y unas desventajas de cada sistema. Pero en este momento yo creo que la economía y nosotros mismos como personas y como hacemos parte de un Estado, pues nosotros tenemos que entender las diferencias y en realidad inclinarnos hacia qué lado nos conviene a nosotros más y hacia qué lado puede haber, digamos, una generación de riqueza y más que generación de riqueza, va a haber una forma de como generación de oportunidades, porque finalmente lo que define todo lo que nosotros hacemos y las actividades que hoy podemos nosotros incluir para la generación es en realidad generación de oportunidades, porque la generación de oportunidades es las que nos permiten a nosotros como tal generar habilidades y poder subrayarlas y llevarlas a algo más, ¿cierto? Entonces, para empezar, voy a explicar cada uno de estos sistemas, tanto el comunista, socialista y capitalista, y pues y al final daré como un concepto de qué es lo mejor para nosotros, tanto para Colombia como para Latinoamérica y en realmente para Estados Unidos. Bueno, el comunismo es totalmente algo de extrema izquierda. En el comunismo, nosotros vamos a encontrar que el Estado es el dueño de todo. Ellos lo hacen, según eso, para asegurar la igualdad. En un sistema como estos, vamos a encontrar nosotros gobiernos como se puede hablar del mismo Rusia, China, Corea del Norte, que son gobiernos que su economía, si su economía, su política, ellos la quieren abarcar y no quieren dejar, digamos, en este momento eso no permite que genere, digamos, generar riquezas. ¿Por qué? Porque al no estar, no permitir que personas, digamos, libremente puedan invertir, porque ellos quieren estar metiendo las manos en todo, esto no permite generar oportunidades, no permite generar inversiones, no permiten que empresas, digamos, de grandes superficies entren y generen empleo o generen, digamos, más oportunidad para las personas, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros encontramos, digamos, hoy, digamos, una de las formas más grandes de estancar un Estado.
y que realmente hoy yo creo que hablan ellos de poder asegurar el tema de la igualdad, pero este tema de la generar la igualdad es donde se ve más relegado, porque aquí es donde vamos a nosotros a notar un poquito más el tema de la corrupción. Cuando yo hablo del tema de la corrupción, como lo dije al principio, tenemos que saber que tanto de izquierda y derecha lo vamos a ver, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de en los estados como comunistas, la corrupción se dice que le quitamos a los ricos para darle a los pobres, ¿cierto? Pero en ese quitarle a los pobres nos van a los ricos, colocan más impuestos, colocan más tasas, colocan aranceles, bueno, colocan, digamos, un imperio de cosas que son reguladas por el Estado y que no permiten a las personas avanzar. Y dicen que esto es para poderle dar a las personas pobres. ¿Qué pasa aquí? Que todo la parte política se quedan con un 80% o casi un 90% de todos los impuestos que le cobran a las personas, a los ricos en este caso. Y solo el 10% de eso va dirigido a ayudar a las personas pobres. Eso es un caso, digamos, muy conocido y que ahí es donde muchas veces nosotros no entendemos del por qué a veces hay ciertos sistemas que se tienen que manejar, digamos, de una manera más, no económica, más no política, sino en realidad de manera económica, que en realidad me permita que pensar, digamos, en un Estado como tal privado para poder que lleguen, digamos, más oportunidades. El socialismo es una teoría política económica donde dicen que el Estado entra a regular todo lo que tenga que ver con impuestos o empresas, entra a regular todo lo que tenga que ver con la generación de riquezas. Esto también yo creo que vamos a encontrar en este tema regulaciones, vamos a encontrar más impuestos, vamos a encontrar muchas más cosas que deploran como tal la inversión en sus propios estados y que no dejan que las personas en este momento sean progresistas, ¿cierto? Estados socialistas que en este momento nosotros tenemos ejemplos muy claros del decrecimiento que han tenido es el caso de Venezuela, el caso que estamos viendo en este momento Argentina y el posible caso que se esté dando con el cambio de la constitución política que se va a generar en Chile. Estos son países que han venido trabajando, digamos, con gobiernos que hablan sobre que hablan sobre el progresismo y en realidad eso es una revolución socialista. Entonces, al tener ellos esa revolución socialista, hacen lo mismo. Hoy Venezuela, ¿por qué deploró tanto la economía de ellos? Es porque no permitió inversión exterior. Las grandes superficies que estaban en este momento el país, tanto Chávez como Maduro, entraron a regularlas y entonces ellos no vieron que podían, no tenían la capacidad como tal de pago de impuestos y quisieron, salieron del país. Y se dieron cuenta que estas empresas y superficies salir del país, pues perjudicó como tal la producción, el comercio de productos y servicios en el mismo estado y esto llevó como tal a una devaluación de la moneda y permitió que hoy por hoy sean, digamos, uno de los estados en este momento más pobres de Latinoamérica. Lo mismo le está pasando en este momento a Argentina. Todas las grandes superficies, inversiones están saliendo porque llegó un gobierno que está colocando más y más impuestos. Se dice que aumentaron un impuesto por ahí, impuestos en un 30 o un 20%, y esto no les conviene pues como tal a las empresas, no les conviene a los empresarios y a inversionistas. Entonces, ¿esto qué hace? Que la gente saque su dinero de estos estados y los lleve a dirigirlos a otros donde ellos en realidad vean oportunidad. Ahí en este momento yo digo que varios países que se dicen socialistas, pero en realidad no son socialistas, sino que tienen, digamos, algo eh, que, digamos, son servicios sociales. Y en los servicios sociales ya vemos países que en realidad le colaboran a la población, pero siguen pasando, digamos, un sistema capitalista que ya lo vamos a pasar. Voy a hablar del tema un poquito de aquí, del tema de China. China hoy por hoy, nosotros sabemos que su economía y el tema económico ha crecido demasiado y posiblemente China sea en los próximos 5 o 10 años sea la próxima potencia mundial y que abarque todo el proceso comercial.
¿cierto? Pero China tiene un gobierno comunista, pero ese gobierno comunista está abarcando su economía en políticas capitalistas comerciales y que esto lo ha permitido en realidad abarcar mucho pedazo. Se creo que hoy China tiene abarcado por ahí un 16% de la economía en general en el mundo y, y ha crecido por ahí un 4 o un 5% en los últimos 10 años. Entonces, esto ha permitido que la moneda como tal china se valorice, abra relaciones económicas con varios estados, tanto posiblemente con Estados Unidos, con Rusia, con los países árabes, con los países africanos, latinoamericanos. Y nosotros vemos hoy el efecto de eso aquí en mismo, digamos, en esta ciudad de nosotros, como los productos chinos han abarcado tanto. Entonces, ellos en realidad han traído ideas económicas, comerciales, capitalistas sobre un gobierno que en realidad en este momento es comunista, pero eso está llevando como tal a un cambio de orden que posiblemente cambien a ideas capitalistas, ¿cierto? ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es lo mismo, es una teoría económica y política donde en realidad las masas o que mueve la economía son las entidades privadas. Y las entidades privadas lo que hacen es para generar una ganancia. Aquí es donde nosotros vemos el poder económico que tienen ciertos estados. Si vamos a hablar nosotros eh, de, por ejemplo, Colombia, vamos a acordar a Colombia en este momento. Muchos dicen es que Colombia lo mueven los políticos. No, Colombia lo mueven en este momento los grandes grupos empresariales que le hablan al gobierno y le dicen, bueno, negociemos de esta forma, ¿cómo es que nos vamos a beneficiar tanto ustedes como nosotros? Pero en realidad lo que los políticos colombianos terminan haciendo es en realidad lo que hacen los empresarios, ¿cierto? Lo como estamos viendo en Estados Unidos. En este momento Estados Unidos es una economía que se mueve 100% por temas económicos, no por temas políticos, como pasa en Corea, como pasa en Rusia, que lo político abarca todo el tema económico. Nosotros sabemos, a veces vemos ciertas burbujas. Hoy por hoy Rusia es un estado comunista y es uno de los estados más corruptos y que tienen servicios sociales que ayudan a la comunidad, pero en realidad en Rusia hoy creo que es uno de los estados que más vemos corrupción. Entonces, nosotros tenemos que entender la diferencia de todo esto y saber en este momento tanto con el tema de Trump y del otro señor John Biden, qué es lo que nosotros vemos y qué oportunidades podemos encontrar como nosotros. Los gobiernos capitalistas siempre van a abarcar el tema de oportunidades para todo mundo, tanto para los ricos como para los pobres, digamos, para las personas pobres no, sino personas de bajos recursos. Por algo, Estados Unidos se ha reconocido como el sueño americano. El sueño americano quiere decir que cualquier persona puede tener oportunidades de generar ingresos, ¿cierto? Y esto lo ha llevado a Estados Unidos en los últimos 100, 110 años a estar en el principal puesto económico del mundo. Si nosotros vemos Estados Unidos en este momento abarca un promedio del 24 o 23% de toda la economía global, con sus tratados de libre comercio, con sus relaciones exteriores que en este momento están llevando al resguardo económico del oro, de reservas. Bueno, aquí encontramos nosotros también otro tema que más adelante, pues como tal, hablaremos. Entonces, la idea en general es encontrar cuál es la potencia y en realidad hacia quién nos centramos nosotros y cuál es lo más propio para nosotros, tanto en Colombia como que posiblemente pase en Estados Unidos y que en realidad si llega a pasar algo, hacia qué nos debemos preparar nosotros. Algo que tenemos que tener claro es que sí o sí el dólar va a tener un declive en los próximos 10 años. No sabemos si posiblemente pueda ser en los 5 o sea en 4. Esto va a depender de la capacidad de endeudamiento que tenga Estados Unidos en este momento, en el cual ha pasado un 140% del endeudamiento que ellos tienen. ¿Qué pasa? Si Estados Unidos en los siguientes años sigue su endeudamiento, esto va a acelerar mucho más la caída del dólar. Y esto posiblemente eh, puede hacer, si pasa este señor Biden,
que tiene como tal ideas progresistas, que en realidad es una revolución del socialismo, ellos hablan sobre la igualdad. Y al hablar de la igualdad es que van a colocar más impuestos en Estados Unidos y no van a permitir que los entes privados puedan dar oportunidades a las personas y no vamos a encontrar nosotros en este momento como espacios de oportunidad para seguir creciendo en la economía. Esto va a contraer que va a haber un declive mucho más fuerte y más acelerado de la misma economía del dólar. Si la economía del dólar en este momento trae un decrecimiento, pues nosotros ya tenemos que enseñarnos más o menos a los efectos económicos que podemos ver acá. Pues eso puede traer una inflación y esa inflación se puede canonizar en toda Latinoamérica y afectarnos a nosotros de trasfondo. ¿Por qué? Porque las acciones perderían. En este momento, si nosotros hablamos de un 80, yo creería que un 70, un 80% de las personas que invierten en el mundo, más que todo en Latinoamérica, tienen su dinero en Estados Unidos. Si Estados Unidos entra con ideas socialistas, pues el Estado empieza a intervenir en estos entes privados y los entes privados empiezan sí o sí a ver un decrecimiento y ese crecimiento llega como tal a una generación de pobreza porque ya no van a seguir permitiendo los mismos dividendos, no van a permitir ciertas cosas que en este momento tenemos ser beneficios con el dólar o que se tienen beneficios con la economía norteamericana. Entonces nosotros tenemos que entender que más que lo político, nosotros tenemos que entender que es el tema económico. Y el tema económico en este momento hay que tener cosas claras, que sí o sí en los próximos 5 años, 10 años, va a haber un cambio de orden. Posiblemente China va a ser la potencia a nivel mundial. ¿Qué ha pasado en este momento y por qué a pesar de que Trump ha tenido su imagen como tal personal, se dice que es racista, bueno, se dicen muchas cosas del señor, pero en la parte económica ha ayudado a que Estados Unidos, algo que no había pasado con Barack Obama, era que Barack Obama en sus gobiernos había permitido bajarse unos porcentajes, casi un 20% de la economía que está moviendo Estados Unidos, había bajado un promedio de 3 puntos. Este señor Donald Trump, ¿qué hizo? En sus primeros años, obviamente se dio un decrecimiento, pero en los siguientes 3 años que él ha estado, Estados Unidos volvió y retomó ese primer lugar a base de relaciones exteriores económicas que tuvo con varios países, incluidos de nosotros, llevó a potencializar otra vez a Estados Unidos. Posiblemente si este señor continúa, pues él va a continuar manteniendo, por lo menos manteniendo los porcentajes que en este momento están. Lo que en este momento nosotros tenemos que sentarnos a pensar es en el tema de endeudamiento que tiene Estados Unidos, dado a que Estados Unidos ya hoy como tal, su política monetaria no se basa en el respaldo en oro, porque en este momento los estados que más tienen respaldo en oro son eh, eh, los suizos, en este momento las reservas de oro más grandes están en Nueva Zelanda y en Australia, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que entender el tema de la generación de riqueza y ver el tema económico, político y social, cómo influye a las oportunidades que encontramos nosotros. Nosotros en este momento, entonces, si entra este señor Biden, entra con lo que habíamos hablado de una revolución socialista. Y en este momento no tenemos buenos ejemplos de las revoluciones socialistas que hemos tenido en tanto en Latinoamérica como en Europa. Este señor habla de ideas de volver a Estados Unidos, digamos, como un sistema europeo, pero el sistema europeo, si nosotros lo miramos de trasfondo, el sistema europeo no es ni tan bueno porque la mayoría de sistemas europeos tienen ideas socialistas y los países que tienen la mayoría de ideas socialistas son países que entre más días son más pobres, como lo vemos Portugal, España, el mismo Italia, Grecia, que han entrado a gobiernos socialistas y han deplorado mucho más la economía. Y, y entonces aquí es donde nosotros vemos la importancia como tal del capitalismo y del por qué a veces el capitalismo nosotros muchas veces lo tenemos errado como una oligarquía. Y la oligarquía era la que sí o sí imponía algo es que llevó al capitalismo, pero nosotros ya hoy no estamos
ni en estados que tengan oligarquía, sino en estados que en realidad buscan oportunidades. Y en estados que buscan oportunidades vamos a encontrar como ejemplos como Canadá, Uruguay, los países nórdicos en Europa. Creo que hoy son el mayor ejemplo de países que en realidad manejan un sistema capitalista, pero tienen servicios sociales a favor de la comunidad, digamos, aportándoles a su salud, aportándoles al tema de pensión, bueno, haciendo cosas que en realidad favorecen mucho más a la población, pero siguen y lo han dicho porque en estos días este señor Biden sacó unas declaraciones diciendo que convertía a Estados Unidos como un posible Suecia, Suiza, Holanda, eh, Noruega, que son países que muestran muchísimas oportunidades para toda la población, y estos países salieron diciendo que ellos se declaraban, los ministros y unos presidentes se declaraban como tal ellos unos estados capitalistas, y que en realidad eso era lo que daba la generación de oportunidades. Nosotros tenemos el ejemplo en este momento en Latinoamérica, tenemos los ejemplos más claros, tanto el progresismo que ha tenido Chile en sus últimos 20 años, que ha sido estados eh, manejados por 100% derecha, y que han llevado como tal a la creación del capitalismo. Hoy posiblemente Chile yo creo que es una economía que vamos a ver nosotros, digamos, de un trasfondo mucho más fuerte, por lo que en este momento habría un cambio de constitución, y ese cambio de constitución llevaría a una deploración ya y incrementaría como tal el socialismo en Chile. Entonces, esto sí o sí podría dar tregua o podría dar como el avance a lo que en este momento está pasando en Argentina, y lo que pasó en Venezuela. En Venezuela, de hecho, en este momento yo creo que la política monetaria todavía está 100% en jaque, y si no se toma decisiones en este momento o en los próximos años, eh, es- es- entraría ya a ser parte de otros estados comunistas que todavía pues no se han declarado, pero son los que no han dejado caer a Venezuela al 100%, pero pasaría a ser parte de esto porque el endeudamiento que ellos han contraído ha sido mucho. Entonces, nosotros tenemos que entender que las ideas económicas y políticas van muy de la mano, pero 100% a nosotros como empresarios, como inversionistas, como creadores de oportunidad, nos facilita mucho más estar en estados capitalistas, en esos estados que nos muestren más oportunidades a nosotros, y que en realidad no nos generen a nosotros la mayoría de impuestos. Nosotros aquí en Colombia nos quejamos por impuestos, nos quejamos por corrupción, pero Colombia sí hay corrupción, y vamos a encontrar corrupción, como lo dije, tanto en los estados de izquierda como en los de derecha. Vamos a encontrar dictaduras en extrema derecha y extrema izquierda, porque lo podemos ver así. Pero nosotros vamos a encontrar mucho más oportunidades cuando el dinero lo están inyectando los entes privados. Esto pasa mucho, y yo lo relaciono en la parte del trading cuando el mercado lo mueven los minoristas. Cuando el mercado lo mueven minoristas, el mercado se ve lateral, 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 lateral. Y nosotros no vamos a encontrar oportunidades de poder coger un trade de 30, 50 pips, que son los que más nos generan a nosotros un posible flujo de efectivo y nos generan ganancias en el mercado. ¿Qué pasa cuando entran los grandes inversionistas y los que en realidad generan el capital? Nosotros vamos a encontrar oportunidades de poder coger movimientos que nos generen a nosotros dinero. Entonces, esto mismo pasa en la economía. En la economía. Y en este momento, todos los estados que tienen capitalismo se están viendo, digamos, en una generación de riqueza a mayor igualdad para todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las personas no entienden es que el capitalismo no se trata de decirle a usted, vea, es que yo tengo esta oportunidad, ta, 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 sino que ellos mismos imploran la innovación, buscan que nosotros tengamos, que pensemos por nosotros, que pensemos sobre qué negocios, sobre qué oportunidades podemos trabajar y hacerlas. Eso nos permite, sí o sí permite como tal, a que el Estado no intervenga en lo que nosotros hacemos, pero sí nos den a nosotros ayudas, como en este momento lo que hace Nueva Zelanda, lo que hace Noruega,
que te dan un porcentaje de dinero para que estudies, para que saques ideas innovadoras, y esas ideas innovadoras te dan como mínimo 10 años en oportunidades económicas para que puedas generar una empresa y puedas generar empleos para la población, cosa que los gobiernos socialistas simplemente como tal son una ilusión. Los gobiernos socialistas dicen, sí, es que tiene que haber igualdad para todos, pero esa igualdad para todos va, trae consigo como tal a una exploración de los ricos. Y si los ricos se ven afectados, los ricos, ¿qué es lo primero que hacen? Salir de estos estados y llevar su dinero hacia otros lados que en realidad no se van afectados. Y esto es lo que ya sí conlleva a que si en un país no se encuentran oportunidades de empleo, no se encuentran oportunidades de innovación, pues la economía sí o sí, pum, hace un explota y se va hacia otro sector. La economía siempre, siempre necesita eso. Y esto es lo que hoy más nosotros tenemos que entender con Estados Unidos. No es que Trump, todo lo que Trump haya hecho es bien, no todo lo que ese señor Biden diga es malo, porque puede tener cosas buenas, pero en este momento le conviene más la política económica que tiene y ha sostenido Trump que lo que ellos traigan a cambio. Y nosotros tenemos que entender que si llega a haber un cambio político fuerte en Estados Unidos, se va a ver afectada se puede hablar de un 60 a un 70% de la población latinoamericana. Y en los próximos 5 años podemos nosotros en este momento estar cambiando tasas de dólar a 3.800 y el dólar poder venirse a valer 1.000 pesos colombianos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar el trasfondo y en realidad preguntarnos sobre qué oportunidades tenemos hoy nosotros para poder buscar o si no, mira la solución o hacia qué oportunidades nos podemos dirigir, porque siempre en el mundo va a haber dirección de oportunidades. Si nosotros hacemos el recuento monetario desde los 1500, cuando se descubrió Latinoamérica, Portugal tuvo 80 años la generación de riqueza. Pasó España a tener creo que sí, fue España, pasó a tener esa riqueza los próximos 100 años. De ahí cogieron estados como los Países Bajos, cogieron otros 100 años, después pasó Francia a abarcar todo eso otros 100 años, y por último Gran Bretaña. Y Gran Bretaña, pues es el trasfondo de un Estados Unidos, que ahí Gran Bretaña ya le inyectó, digamos, más a Estados Unidos, y por eso hoy Estados Unidos se convirtió en la potencia que es hoy. Nosotros tenemos que entender que estados que tengan la mayor fuerza económica y política en el mundo son los estados de Gran Bretaña, porque finalmente ellos son, para mí, son las personas que más mueven hilos económicos y son los que se encargan en realidad de hacer como el recuento de todo el orden que se maneja en el mundo económico y político. Entonces, ellos colocan a Estados Unidos, pero en realidad la potencia y que nosotros tenemos que mirar nuestros posibles modelos de inversión es como lo manejan los ingleses, los escoceses y los irlandeses, que son los que más mueven oportunidades en el mundo. Obviamente, como lo digo, tenemos que tener cuidado porque es que la base económica de Latinoamérica se mueve en Estados Unidos. Si llega a haber algo fuerte en Estados Unidos que no conviene a la economía latinoamericana, todo hoy se incrementaría, digamos, mucho más fuerte. No sé, sería, digamos, más un efecto económico, no poquito como lo vimos ahorita con el tema del COVID, sino que podríamos estar viendo una crisis económica como la que se vivió en el 2002, 2008 o que se movió en el 1926, 28, que fue, digamos, cuando Estados Unidos como tal tomó el poder económico del mundo. Entonces, familia, esto era lo que quería dejar para el día de hoy y que en realidad nosotros conectemos con buenas ideas, conectemos con buenas oportunidades y nosotros podemos identificar qué es lo que hacen los estados que en este momento tienen mayores riquezas y que tienen muy buenos fundamentos de la economía. En Latinoamérica yo creo que país que es ejemplo y que ha sido ejemplo hasta el momento de, de cómo mover bases políticas capitalistas y que ha bajado la corrupción es Uruguay. Uruguay es uno de los estados más fuertes, con las economías más estables y con uno de los estados que permitió que los entes privados regularan más la economía y esto bajó los índices de corrupción. Como lo digo, en todo estado vamos a encontrar corrupción,
Pero si nosotros entramos a gobiernos socialistas, vamos a ver, digamos, una corrupción mucho más grande porque ellos le están quitando a los entes privados, a las personas que generan oportunidades en el país, y se dice que lo pasarían a los ricos, pero en realidad el poder político es que se queda con el 80 al 90, de un 70 a un 80% de esos impuestos que le cobran a los ricos. Entonces nosotros tenemos en realidad en este momento estar sentados y mirar las oportunidades que tenemos. Nosotros en este momento, Colombia, se puede decir que en este momento todavía es un estado capitalista, es un estado que muestra oportunidades, que lo que no deja progresar a Colombia es la corrupción tan alta que tenemos. Pero como le digo, eh, todavía estamos en un país que tiene muchísimas cosas, que tiene oportunidades para nosotros y para poder surgir y que esas oportunidades nos pueden llevar a nosotros a implementar una nueva, digamos, nuevas generación de riqueza para nosotros. Simplemente yo lo hablo, digamos, de la forma del trading, y el trading se vino a desarrollar en estados capitalistas. El bien inmobiliario, que es una de las cosas del tema inmobiliario, se desarrolló en oportunidades en gobiernos capitalistas. Entonces nosotros tenemos que mirar que uno de los modelos más prioritarios para nosotros hoy estar, y la verdad los invito a que podamos leer y encontrarnos mucho mejor sobre esto, es estar en estados capitalistas que en realidad permiten la generación de oportunidades. Ojo, el capitalismo no quiere decir que los privados se quedan y los ricos se quedan con todo el dinero, no. No estamos hablando del dinero en realidad, sino en las oportunidades que generamos. Ahí es donde está la magia del por qué Estados Unidos lo ven todavía como el sueño americano, y que hoy estados como Canadá, como los países nórdicos, Holanda, son estados, digamos, que son estados que en realidad muestran oportunidades para los latinoamericanos, y que en realidad ya nosotros vamos a encontrar buenos estilos de vida y en realidad poder dar una calidad de imagen de lo que en realidad es el sistema capitalista. Bueno, Jorge, y a nuestros oyentes, pues esto era lo que quería dejar para el día de hoy. Espero que les haya gustado. No sé si Jorge quiera tener un aporte o como conclusión de lo que acabé de hablar. Sí, no, es muy importante lo que nos deja saber Sebastián el día de hoy. Bueno, y esto es algo realmente que se mueve y que se está escuchando alrededor de todo el mundo, pero pues yo creo que nosotros aquí en Colombia nos dedicamos solamente a como a vivir lo que la gente está diciendo de Donald Trump. Está diciendo que es el que discrimina, que es el que expulsa a los inmigrantes y ya con eso entonces nosotros nos pegamos a esa sola situación, es expulsa a los inmigrantes, pero no vemos el resto de la situación que se está viendo a nuestro alrededor, no vemos todo lo que va a venir, porque realmente cuando estamos hablando de John Biden y estamos hablando de un sistema socialista, entonces el socialista, digamos, la gente de bajos recursos, lo único que piensa es, no, es que todos vamos a tener igual, una igualdad. Y eso no existe, esa igualdad no existe, no ha existido y no existirá. Y yo creo que vemos países como Cuba, como Venezuela, que son países realmente 100% socialistas, donde dice realmente que todos tienen por partes iguales, pero es que realmente esa parte igual se vive, pero en la miseria. Cuando estamos Ujú. hablando de un alto porcentaje de riqueza, lo manejan es otro, se maneja a otro nivel. Pero siempre pues, realmente nos dejamos engañar por lo que nos están diciendo. Y siempre no nos basamos nosotros en estudios que se hagan, en uno leer realmente y a nosotros nos dejamos lavar nuestro oído con esas palabritas así de que no, todos vamos a ser iguales, no se preocupen por eso, eso no va a pasar, no va a pasar en ningún lado porque realmente a ningún país le conviene que todos seamos iguales. Y cuando estamos hablando de esa igualdad, tiene que ver con que desde esos altos mandos, desde esos altos niveles gerenciales tengamos la misma igualdad. No va a suceder, porque realmente esas personas que están de alto nivel son los que están promocionando, promoviendo todo esto. Y al ellos promoverlo realmente no van a decir, pues ellos son los que tienen ese capital económico. Y ellos no van a decir, te promovamos esto, que yo voy a repartir mi dinero para que todos seamos en partes igual. Y todo siempre se va a ver la misma situación. Vamos a empezar a absorber y a ser absorbido realmente por el que tenga un poco más de dinero. Y eso se va a ver en todos los niveles.
La gente va a querer aprovecharse si alguien tiene dinero, va a querer aprovecharse del que no tiene. Desde ahí empieza esa situación. Sí, y es necesario. Yo digo que lo que dices nunca se va a dar la igualdad. Lo que nosotros siempre debemos pelear es igualdad de dinero, no, igualdad de oportunidades. Porque en la igualdad de oportunidades ya lo que una persona, digamos, con dinero lo puede hacer, yo lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros en realidad tenemos que medir un estado y mirar lo que estamos aportando. Mucha gente, lo que decía, a lo que decíamos ahorita, habla muy mal de cosas de Trump, pero no dicen que Trump en Estados Unidos bajó muchísimo los impuestos en los años que tuvo, ¿cierto? Y eso aquí llevó a una mejora de su economía, a darle más oportunidad a las personas de más bajos recursos, y no es por algo, pero si nos sentamos nosotros a mirar, Trump ganó, creo que fue en Texas, en todo el estado de Texas, la parte donde más se creía que decía que denigraba a los inmigrantes y todo eso, en las fronteras con México y en la mayoría de estados ganó. Entonces hay que sentarnos nosotros a pensar de por qué pasó eso y hay algo de trasfondo, que no es solo el ver la imagen del personaje, sino en realmente en lo que está haciendo en la parte económica, que es lo que nos ha permitido a nosotros tener oportunidades y que saber que latinoamericanos van a Estados Unidos y encuentran oportunidades empresariales, si tienen todos sus documentos, encuentran muy buenas oportunidades empresariales y hemos visto personas que han tenido una evolución económica brutal simplemente por haber estado en Estados Unidos y vienen y ya lo transforman acá en otras cosas. Entonces, eso es como simplemente en realidad mirar toda la torta completa, no mirar el pedacito que nos conviene y simplemente dejarnos llevar por el pedacito que nos muestran, sino mirar toda la torta completa, porque si nosotros miramos la torta completa, nosotros vamos a tener un pedazo más grande de esa torta. Así es, pero realmente pues, nos falta mucha cultura, nos falta mucha educación, nos falta realmente con mucha entrega a lo que tenemos que hacer y a lo que tenemos que avanzarnos. Nos dejamos guiar siempre por las personas que tienen un interés común, las personas que siempre hablemoslo así, las personas que nos lavan a nosotros nuestro oído, nuestra mente, es porque tienen un bien común, pero ese bien solo lo beneficia a ellos, no va a beneficiar a más nadie. Eso es Ajá. lo que no hemos podido entender nosotros, no hemos podido pensar y siempre nos guiamos solamente por la discriminación. Ahí donde nos pegamos en eso, pero igual, cuando estamos hablando de esa discriminación, nosotros también estamos discriminando. No estamos dando la oportunidad que en este caso esa persona que ha movido la economía, porque si se mueve la economía de Estados Unidos, se mueve la economía en todo el mundo. Y yo creo que Colombia ha sido uno de los países más beneficiados con esa economía, tanto por los ingresos que tiene, por los envíos de dinero que se hace. Y ya en un momento determinado que tenga un país socialista, olvídese que esas finanzas, esas entradas a Colombia van a disminuir por completo. Ajá, tal cual, Jorge. Bueno, Estamos hablando de lo mismo. bueno, señora, muchas gracias por su enseñanza, muchas gracias por su intervención a nuestros oyentes. Realmente, pues, pensemos realmente en lo que es bueno para todos, no en lo que la gente dice que es bueno. Yo tengo que pensar Ajá. en lo que es bueno para mí y basarme en eso y de acuerdo a eso tomar mis propias decisiones. Es la enseñanza para hoy. Muchas gracias para usted y nos vemos el próximo martes en nuestro segmento Dios y tus finanzas. Así es que buena tarde. Buenas tardes, Jorge.